Creyó comprar una cabaña barata, hasta que una mujer apache afirmó ser su esposa. Juan siempre había soñado con escapar del ruido de la ciudad y encontrar un lugar tranquilo donde pudiera relajarse los fines de semana. Entre el estrés del trabajo y la rutina diaria, la idea de tener su propia cabaña en medio de la naturaleza se había convertido en un pequeño objetivo personal. Una tarde, mientras revisaba anuncios en línea, encontró algo que le llamó la atención, una cabaña rústica, de madera, a un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. La foto mostraba una pequeña construcción con un porche acogedor, rodeada de árboles altos y un jardín que parecía descuidado pero con potencial. Juan sintió que esa era su oportunidad. Decidió llamarle al número que aparecía en el anuncio. La voz al otro lado del teléfono era amable y le aseguró que la cabaña estaba en perfecto estado, lista para mudarse, y que la venta debía ser rápida porque había otros interesados. La emoción de Juan creció. Sin pensarlo demasiado, decidió ir a verla ese mismo fin de semana. El viaje hasta la cabaña fue largo y silencioso. Se adentró por caminos rurales, rodeado de bosques que parecían interminables. Cuanto más se acercaba, más sentía que estaba dejando atrás su vida urbana para entrar en un mundo diferente, donde el tiempo parecía moverse más despacio. Cuando finalmente llegó, la cabaña apareció entre los árboles. No era grande, pero tenía un encanto particular. Las paredes de madera estaban gastadas por el tiempo, el techo tenía algunas tejas desplazadas, y la chimenea parecía necesitar limpieza, pero a Juan no le importó. Para él, aquello tenía carácter, tenía historia. Al entrar, sintió una mezcla de emoción y curiosidad. El interior era sencillo, un pequeño salón con una chimenea, una cocina compacta y 2 habitaciones. Juan se imaginó viviendo allí, encendiendo la chimenea en invierno, leyendo junto a la ventana mientras escuchaba el viento entre los árboles. Todo parecía perfecto, y el precio seguía siendo demasiado bueno. No se detuvo a pensar demasiado en los detalles legales o en quién había vivido allí antes. Para él, la cabaña ya era suya en el corazón. Durante los primeros días, Juan se dedicó a limpiar, organizar y decorar a su gusto. Encontró muebles antiguos, algunos abandonados, que decidió arreglar y usar. Colocó cortinas, puso un pequeño tapete frente a la chimenea y comenzó a sentirse cómodo. Cada noche, se sentaba en el porche a mirar el cielo estrellado, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba, comenzaba a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que no encajaban. Una taza colocada sobre la mesa que él no recordaba haber dejado ahí. Un par de botas en la entrada que no eran suyas. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, que tal vez había olvidado mover algo durante la limpieza. Pero los días pasaban, y las señales continuaban. Juan comenzó a preguntarse si alguien más vivía allí antes de él y si había dejado pertenencias atrás. Una tarde, mientras limpiaba el jardín, escuchó el crujido de pasos detrás de la cabaña. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién podría estar allí? No había vecinos cerca, y el lugar estaba apartado. Durante los siguientes días, Juan se volvió más atento. Revisaba cada rincón, cerraba con llave las ventanas y puertas, y todavía así encontraba señales de que no estaba solo. Fue entonces cuando apareció ella. Una mujer de mediana edad, de cabello oscuro y ojos profundos, vestida con ropa sencilla pero tradicional. Se acercó con paso firme y lo miró directamente a los ojos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer habló con voz clara y firme: «Esta cabaña es nuestra. Yo soy tu esposa». Juan no sabía cómo reaccionar. Su mente se llenó de preguntas: ¿cómo podía ser eso posible? ¿Acaso era una broma? Pero la mujer no sonreía ni daba señales de que estuviera bromeando. Continuó hablando, explicando que, según la tradición apache y un acuerdo registrado en su comunidad, Juan estaba casado con ella desde hacía años, aunque él no recordara nada de eso.
La cabaña, decía, formaba parte del acuerdo familiar que los unía. Al principio, Juan se sintió confundido y molesto. ¿Cómo podía alguien afirmar ser su esposa cuando él nunca la había conocido? ¿Qué clase de situación era esta? Pero la mujer parecía segura y tranquila, sin intención de intimidarlo, simplemente reclamando lo que según su tradición le pertenecía. Durante los siguientes días, Juan intentó entender la situación. Buscó documentos, habló con vecinos y trató de encontrar explicaciones legales. Aprendió que la comunidad apache cercana tenía costumbres que para él eran desconocidas, contratos matrimoniales que se hacían de manera tradicional y que podían tener validez dentro de la comunidad. La mujer, según él, no estaba actuando por maldad ni por avaricia, simplemente estaba reclamando lo que le correspondía según su cultura y sus leyes internas. Juan comenzó a sentir una mezcla de emociones, incredulidad, miedo, curiosidad y, sobre todo, respeto. Comprendió que estaba ante algo mucho más grande que él y que la solución no sería sencilla. La cabaña que pensaba había comprado como una ganga barata ahora estaba en el centro de un conflicto cultural y legal que no había anticipado. Cada rincón de aquel lugar parecía guardar historias que él nunca había imaginado. A pesar de la confusión, Juan no podía negar que había algo fascinante en toda la situación. La mujer no estaba allí para pelear, sino para comunicar algo importante. Él comenzó a preguntarse cómo sería su vida si aceptaba aprender y adaptarse, en lugar de resistirse. La naturaleza tranquila que lo había traído hasta allí ahora parecía un recordatorio de que debía manejar la situación con calma y paciencia. Los días se convirtieron en semanas, y Juan continuó explorando la cabaña y sus alrededores. Descubrió pequeños objetos que contaban la historia de quienes habían vivido allí antes, aprendió sobre la flora y fauna del lugar y, lentamente, empezó a sentir un vínculo con el entorno. Cada conversación con la mujer apache le enseñaba algo nuevo sobre respeto, tradición y la importancia de entender la historia detrás de las cosas. En su corazón, Juan todavía luchaba con la incredulidad, pero también empezó a ver la oportunidad de aprender de una cultura diferente y de reflexionar sobre la vida y sus decisiones. La cabaña, que había comprado pensando en un escape simple, se transformó en un lugar de descubrimiento, introspección y aprendizaje inesperado. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles y la brisa movía suavemente las hojas, Juan se sentó en el porche y miró la cabaña con nuevos ojos. Sabía que la vida que había imaginado allí sería diferente a lo que esperaba, pero también entendió que cada historia tiene capas y que él estaba a punto de descubrirlas todas. Desde el momento en que la mujer apareció y afirmó ser su esposa, la vida de Juan cambió por completo. Cada mañana, al despertar, sentía un nudo en el estómago, preguntándose qué encontraría en la cabaña. Las botas en la entrada, la ropa en los cuartos, los platos en la cocina, cada detalle parecía recordarle que ya no estaba solo, aunque en realidad, nunca había estado preparado para estar acompañado de esa manera. Al principio, Juan intentó ignorarla. Se decía a sí mismo que seguramente todo se trataba de un malentendido, de algún error en documentos antiguos o de alguna broma pesada. Sin embargo, la mujer no desaparecía. Estaba ahí, tranquila, respetuosa, pero firme en su afirmación. Se llamaba Nayeli y, según explicaba, había vivido parte de su vida siguiendo las costumbres de su comunidad apache, y el matrimonio que mencionaba era un acuerdo legítimo, aunque poco convencional para la perspectiva de Juan. La primera semana fue un caos emocional. Juan se sentía atrapado. La cabaña, que había imaginado como un refugio silencioso, se había convertido en un lugar donde cada sombra parecía preguntarle si iba a respetar o ignorar la tradición que Nayeli defendía. Cada vez que intentaba hablar con ella, la conversación giraba en torno a la historia de la cabaña, el acuerdo matrimonial y la importancia de respetar las costumbres culturales. Juan sentía que no podía discutirlo, pero tampoco entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Decidió que necesitaba pruebas. Comenzó a buscar documentos oficiales que pudieran confirmar o desmentir lo que Nayeli decía.
Visitó oficinas locales, revisó registros de propiedad, buscó contratos antiguos y conversó con vecinos. Poco a poco, descubrió que la cabaña había sido parte de un acuerdo familiar, y que, según los registros internos de la comunidad apache, existía un matrimonio reconocido que incluía derechos sobre la vivienda y el terreno. Para Juan, aquello era completamente nuevo. Nunca había considerado que un acuerdo tradicional pudiera tener tanto peso, incluso frente a las leyes modernas de propiedad. Nayeli, por su parte, no intentaba forzar a Juan a aceptar nada de inmediato. Ella lo guiaba pacientemente, explicándole los valores de su comunidad, la importancia de la familia y la forma en que los acuerdos de antaño se respetaban hasta hoy. Juan se dio cuenta de que no estaba lidiando con alguien que buscaba conflicto, sino con alguien que reclamaba algo que era muy valioso para ella, no por el material, sino por la historia y el significado cultural que representaba. Sin embargo, la convivencia era complicada. Juan seguía sintiéndose extraño al ver que alguien más se movía libremente por su supuesta propiedad. La cabaña parecía tener vida propia, como si cada objeto y cada rincón contara una historia que él no había escuchado antes. Descubrió notas escondidas en cajones, fotografías antiguas de familias que habían vivido allí, y pequeños rituales que Nayeli realizaba siguiendo la tradición apache. Todo aquello lo dejaba fascinado, pero también confundido. Un día, mientras Juan trataba de organizar la cocina, Nayeli se acercó y comenzó a hablarle de la importancia de ciertas costumbres. Le explicó cómo, en su cultura, el respeto por el hogar y la comunidad estaba por encima del deseo individual. Le habló de ceremonias antiguas, de cómo los matrimonios tradicionales servían para unir familias y proteger bienes importantes para la comunidad. Juan escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra abría una puerta hacia un mundo que él jamás había imaginado. Pese a todo, Juan no podía evitar sentirse frustrado. Tenía responsabilidades, trabajo, amigos y una vida que no esperaba ver afectada por un matrimonio que, según él, nunca había solicitado. La tensión interna crecía. Por las noches, se quedaba despierto pensando en cómo podía resolver la situación sin herir a nadie y sin perder la cabaña que tanto había soñado. Sentía que cada decisión que tomara podía tener consecuencias inesperadas. Para intentar entender mejor, Juan decidió acercarse a otros miembros de la comunidad apache. Quería conocer la perspectiva de personas que vivían según esas tradiciones. Descubrió que, en su cultura, la palabra de la mujer era respetada, y que los acuerdos matrimoniales antiguos eran considerados válidos incluso cuando alguien de fuera no los recordaba. Aprendió que para ellos la propiedad y la familia no eran solo cosas legales, sino también símbolos de respeto, historia y continuidad. Mientras tanto, la relación entre Juan y Nayeli comenzaba a cambiar. Lo que al principio era incomodidad y confusión empezó a transformarse en curiosidad y comprensión. Juan comenzó a notar la paciencia con la que ella le explicaba todo, su manera de enseñar sin imponer y su firmeza sin agresión. Poco a poco, la veía no solo como alguien que reclamaba la cabaña, sino como una persona con su propia historia, sus valores y su forma de vivir el mundo. Una tarde, Juan decidió hablar sinceramente con ella. Le dijo que no entendía todo lo que estaba pasando, pero que quería aprender y encontrar una solución justa. Nayeli escuchó en silencio, luego asintió y le propuso un camino. Podrían buscar juntos un acuerdo que respetara la tradición y, al mismo tiempo, su derecho de propietario. La propuesta era clara, nadie perdería, y ambos podrían coexistir mientras encontraban la manera de resolver legalmente el conflicto. A partir de ese momento, la cabaña dejó de ser un lugar de tensión absoluta. Juan comenzó a involucrarse en las tareas del hogar junto con Nayeli, aprendiendo sobre las plantas locales, sobre cómo conservar la madera de la cabaña y sobre costumbres que le parecían antiguas, pero llenas de sabiduría. Cada día traía nuevos descubrimientos y pequeñas victorias, como preparar una comida siguiendo una receta tradicional o comprender el significado de ciertos objetos en la casa. Sin embargo, no todo era fácil. Juan seguía enfrentando desafíos.
Algunos vecinos miraban con curiosidad o incluso con desconfianza la situación, y él tenía que explicar que no se trataba de un conflicto, sino de un entendimiento cultural complejo. Además, cada paso que daba debía ser cuidadoso, la línea entre respeto y imposición era delgada, y él no quería cometer errores que pudieran afectar a Nayeli ni a la comunidad. Durante ese tiempo, Juan también reflexionó sobre sí mismo. Comprendió que muchas veces había actuado sin pensar en el trasfondo de las cosas, tomando decisiones rápidas sin conocer la historia detrás de ellas. La experiencia con Nayeli y la cabaña le enseñó que la vida está llena de capas y que entenderlas requiere paciencia, apertura y humildad. Comenzó a valorar no solo lo que veía, sino también lo que había detrás, historias, tradiciones y vínculos que dan sentido a los lugares y a las personas. La relación entre Juan y Nayeli continuó evolucionando. Pasaron de la desconfianza inicial a una cooperación basada en respeto y comunicación. Juan ya no veía a Nayeli como una intrusa, sino como alguien que le enseñaba algo invaluable, que el mundo está lleno de tradiciones, algunas extrañas a los ojos de quienes vienen de fuera, pero fundamentales para quienes las practican. La cabaña, que al principio era simplemente un refugio barato, se transformó en un lugar de aprendizaje, de encuentros culturales y de reflexión personal. Aunque todavía quedaban preguntas legales y personales por resolver, Juan comenzó a sentirse más en paz. Sabía que cada desafío traería nuevas lecciones, y que la vida en la cabaña nunca sería como él la había imaginado, pero entendió que eso no era necesariamente algo negativo. La presencia de Nayeli le enseñaba a ver más allá de lo inmediato, a respetar la historia y a adaptarse a un mundo más amplio y complejo de lo que había conocido. Al final de esa segunda parte, Juan había comenzado a cambiar. Lo que había empezado como un problema aterrador ahora se estaba convirtiendo en una oportunidad de crecimiento. Aprendió a escuchar, a observar y a valorar cada detalle de la cabaña y de la cultura que la rodeaba. Aunque el futuro seguía siendo incierto, una cosa estaba clara, la vida en ese lugar no sería aburrida, y cada día traería nuevos retos y descubrimientos, conforme pasaban los días. La vida de Juan se transformaba lentamente en algo que él nunca había esperado. La cabaña que al principio había parecido un refugio tranquilo, se estaba convirtiendo en un espacio lleno de aprendizajes, desafíos y decisiones difíciles. Cada día traía consigo nuevas preguntas, y Juan comenzó a comprender que resolver la situación no sería tan simple como él pensaba. Todo comenzó con un descubrimiento inesperado. Mientras revisaba un viejo baúl en el rincón del salón, Juan encontró documentos antiguos que habían permanecido ocultos durante años. Entre ellos había cartas, fotos y un contrato que parecía confirmar la versión de Nayeli. Según los papeles, existía un acuerdo matrimonial registrado dentro de la comunidad apache, donde Juan, sin recordarlo, había aceptado formalmente ciertos compromisos y derechos, incluyendo la cabaña. La realidad golpeó a Juan con fuerza. La historia de la cabaña y de Nayeli no era un invento ni una exageración, sino un hecho legal dentro de otra perspectiva cultural. La sorpresa inicial dio paso a la confusión y a un sentimiento de vulnerabilidad. Juan se dio cuenta de que había subestimado por completo la importancia de la historia y las tradiciones locales. Ahora entendía que su visión de propietario exclusivo no coincidía con la forma en que Nayeli y su comunidad veían la propiedad y el matrimonio. Cada conversación con ella lo hacía más consciente de que las decisiones rápidas, sin conocimiento del pasado, podían tener consecuencias inesperadas. Para intentar encontrar claridad, Juan decidió involucrar a un mediador que conociera tanto la ley moderna como las tradiciones indígenas. Quería entender cómo se podía conciliar un acuerdo tradicional con la ley civil vigente. El mediador, un hombre mayor que había trabajado con varias comunidades en la región, explicó que los matrimonios tradicionales como el de Juan y Nayeli tenían reconocimiento dentro de su cultura, aunque el mundo exterior los viera de manera diferente. Le recomendó actuar con paciencia, respeto y apertura, porque cualquier movimiento apresurado podía empeorar la situación. Mientras tanto, la convivencia diaria continuaba. Juan y Nayeli comenzaron a establecer una rutina que combinaba lo práctico con lo cultural.
Juan ayudaba en las tareas de la cabaña y el jardín, aprendiendo a usar herramientas antiguas y a cuidar la madera de las paredes. Nayeli, por su parte, le enseñaba sobre plantas medicinales locales, sobre la preparación de ciertos alimentos tradicionales y sobre ceremonias pequeñas que tenían un significado profundo para la comunidad. Cada acción cotidiana se convertía en una lección, y Juan empezó a valorar más lo que antes había considerado simple. A pesar de estos avances, los conflictos internos de Juan no desaparecían. Había momentos en los que sentía frustración, especialmente cuando recordaba que la cabaña había sido su sueño y ahora se veía compartida de manera inesperada. Además, algunos detalles prácticos resultaban complicados: dividir responsabilidades, respetar los espacios personales y comprender cuándo intervenir o cuándo simplemente observar. Cada decisión requería un equilibrio delicado, y Juan aprendió que la paciencia era indispensable. Una tarde, mientras caminaban por un sendero cercano, Nayeli compartió historias de su familia y de cómo se habían transmitido las tradiciones a lo largo de generaciones. Habló de acuerdos matrimoniales antiguos, de cómo los ancestros protegían los hogares y los terrenos, y de la importancia de mantener la armonía entre las personas y la naturaleza. Juan escuchaba atento, maravillado por la riqueza de esos relatos. Por primera vez, comprendió que la cabaña no era solo una construcción de madera, sino un símbolo de historia, identidad y respeto. Sin embargo, los desafíos externos no tardaron en aparecer. Algunos vecinos, al enterarse de la situación, comenzaron a mirarlos con curiosidad y, en algunos casos, con desconfianza. No entendían cómo Juan, un hombre de ciudad, podía vivir junto a alguien que afirmaba ser su esposa según tradiciones que ellos consideraban extrañas. Esto generó momentos incómodos en la comunidad local y obligó a Juan a explicar la situación con cuidado, sin desmerecer la cultura de Nayeli ni desatar conflictos innecesarios. El momento más difícil llegó cuando Juan recibió una notificación legal inesperada. Resultó que la propiedad de la cabaña estaba parcialmente vinculada a la comunidad apache, y cualquier decisión sobre venta o cambios importantes requería la aprobación de los líderes comunitarios. Juan se sintió atrapado. Lo que había pensado que era un proceso simple de compra se convirtió en una situación legal y cultural compleja. Su sueño de tener un refugio privado ahora dependía de la cooperación y la comprensión mutua. Enfrentando esta realidad, Juan decidió cambiar su enfoque. En lugar de luchar por la exclusividad, comenzó a buscar formas de coexistir pacíficamente. Aprendió a ver la cabaña no solo como suya, sino como un espacio compartido donde podía aprender, enseñar y respetar la tradición de otra cultura. Este cambio de perspectiva no fue fácil, requirió aceptar la incertidumbre, escuchar activamente y ceder en algunos aspectos que antes consideraba innegociables. Mientras tanto, la relación entre Juan y Nayeli continuaba profundizándose. Pasaron de la mera coexistencia a una colaboración basada en respeto mutuo. Juan empezó a comprender que Nayeli no estaba allí para desafiarlo, sino para proteger algo que era importante para ella y su comunidad. Sus conversaciones dejaron de ser confrontaciones y se convirtieron en intercambios de conocimientos. Él le enseñaba algunos métodos modernos de cuidado de la madera y herramientas, mientras ella le transmitía técnicas tradicionales y enseñanzas culturales. Un día, mientras reparaban el techo de la cabaña juntos, Juan tuvo un momento de revelación. Se dio cuenta de que la vida no siempre sigue los planes que uno imagina, y que a veces los desafíos inesperados pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Mirando a Nayeli trabajar con calma y habilidad, comprendió que la cabaña era mucho más que un lugar físico, era un puente entre dos mundos, dos formas de ver la vida y de valorar la historia. Pero no todo era armonía. Hubo momentos de tensión intensa. Discusiones sobre el uso de ciertos espacios, desacuerdos sobre cómo manejar documentos antiguos y la dificultad de comunicar ideas entre dos sistemas culturales distintos creaban fricciones. Juan aprendió que respetar no significaba simplemente aceptar sin cuestionar, sino participar activamente en la construcción de soluciones que funcionaran para ambos.
Cada conflicto era una oportunidad para comprender mejor las expectativas de Nayeli y los valores que guiaban su comportamiento. Para superar estos retos, Juan comenzó a documentar todo, cada conversación importante, cada acuerdo sobre la cabaña y cada tradición que necesitaba respetar. Esto le permitió organizar sus ideas y actuar de manera más consciente. Descubrió que la paciencia y la información eran sus mejores aliados y que la confianza se construye con pequeños pasos diarios. Un punto clave de la historia ocurrió cuando Juan decidió visitar la comunidad Apache con Nayeli. Allí pudo presenciar ceremonias, aprender sobre la importancia de los acuerdos matrimoniales tradicionales y entender de primera mano cómo se protegía la historia de la familia y la comunidad. La experiencia fue reveladora. Juan comprendió que sus conceptos de propiedad y matrimonio eran solo una parte de un panorama mucho más amplio. La riqueza cultural que observó le enseñó humildad y respeto. Después de varias semanas de convivencia y aprendizaje, Juan comenzó a sentir una conexión genuina con Nayeli y con la cabaña. Lo que al principio había sido un lugar de conflicto y confusión se transformaba en un espacio donde podía experimentar comprensión, aprendizaje y crecimiento personal. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de aprender sobre paciencia, tolerancia y cooperación. En la tercera parte de esta historia, Juan ya no era el mismo hombre que compró la cabaña sin pensar en el pasado. Había pasado de la incredulidad y la frustración a la curiosidad y la cooperación. Había aprendido que la vida está llena de capas y que cada decisión tiene repercusiones que van más allá de lo evidente. La cabaña ya no era solo un refugio físico, sino un símbolo de la necesidad de adaptación, aprendizaje y respeto hacia los demás. Al cerrar el día, mientras el sol se ocultaba entre los árboles y la cabaña se llenaba de sombras cálidas, Juan se sentó junto a Nayeli. Por primera vez, no sentía miedo ni confusión, sentía la tranquilidad de saber que estaba aprendiendo a navegar en un mundo más complejo, lleno de historias y tradiciones que enriquecían su vida. Sabía que todavía había mucho por resolver, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con respeto y paciencia. Conforme pasaban los días, la convivencia entre Juan y Nayeli comenzó a enfrentar nuevos desafíos. Lo que al principio parecía un proceso de aprendizaje y adaptación tranquila se estaba transformando en algo mucho más complejo. La cabaña, que había sido un refugio soñado, ahora se sentía como un campo de pruebas constante. Cada decisión sobre el hogar, el terreno y las tradiciones tenía un impacto directo sobre ambos, y nada podía tomarse a la ligera. Una mañana, Juan recibió una carta del registro de la propiedad. En ella, se le informaba que debía presentarse a una reunión legal para definir los derechos de la cabaña. La carta mencionaba que, dado que existía un acuerdo matrimonial tradicional con reconocimiento parcial, cualquier venta, remodelación o cambio importante debía ser revisado por un mediador autorizado. Juan sintió un nudo en el estómago. Durante semanas había tratado de adaptarse y aprender, pero ahora estaba claro que debía enfrentar la realidad legal de forma directa. Al mostrar la carta a Nayeli, ella reaccionó con calma. Explicó que el proceso legal era una forma de garantizar que ambos respetaran la tradición y que nadie perdiera derechos importantes. Para ella, esto no era una amenaza, sino un paso necesario para formalizar lo que ellos ya habían empezado a entender. La cabaña era un espacio compartido, y debía reconocerse legal y culturalmente. Juan asintió, aunque la ansiedad no desapareció. Sabía que la reunión podría definir el futuro de la cabaña y su relación con Nayeli de manera permanente. Durante los días previos a la reunión, Juan se dedicó a organizar toda la documentación y a reflexionar sobre lo que realmente quería. Recordaba los días en que había comprado la cabaña por impulso, sin investigar su historia. Ahora comprendía que el lugar tenía capas de significado que él jamás había imaginado. No se trataba solo de una propiedad, era un símbolo de respeto, de historia y de identidad para Nayeli y su comunidad. Esta comprensión lo hizo pensar profundamente en sus prioridades. ¿Quería la cabaña solo como un refugio privado, o estaba dispuesto a aceptarla como un espacio compartido que representara algo más grande? La reunión legal llegó finalmente.
Juan y Nayeli se presentaron ante el mediador y varios representantes de la comunidad. La tensión era palpable, cada palabra, cada gesto, era cuidadosamente observado. Juan sentía la presión de explicar su punto de vista mientras escuchaba el de Nayeli y el de los líderes comunitarios. Aunque estaba nervioso, también se dio cuenta de que esta era una oportunidad para demostrar respeto y madurez. Durante la sesión, surgieron debates sobre la propiedad de la cabaña, los derechos asociados al acuerdo matrimonial y la interpretación de las tradiciones. Juan escuchaba atentamente, aprendiendo a equilibrar su perspectiva moderna con las normas culturales que Nayeli defendía. Comprendió que el conflicto no se trataba de ganar o perder, sino de encontrar un equilibrio que respetara tanto la ley como la tradición. Por momentos, la discusión parecía interminable, y Juan sintió la frustración de no tener respuestas rápidas. Sin embargo, Nayeli estaba a su lado, explicando con paciencia los detalles que él no comprendía completamente. Entre las conversaciones legales, Juan comenzó a notar algo importante: la relación entre él y Nayeli había cambiado radicalmente. Lo que al principio era desconfianza y tensión se había transformado en colaboración y comprensión mutua. Ambos habían aprendido a comunicarse, a respetar los límites del otro y a valorar la perspectiva de cada uno. Juan comprendió que la cabaña no solo representaba un lugar físico, sino también la posibilidad de construir algo nuevo basado en respeto y aprendizaje mutuo. Tras varias horas de deliberación, el mediador propuso un acuerdo provisional: Juan conservaría la propiedad legal de la cabaña, pero ciertos derechos de uso y acceso quedarían garantizados para Nayeli según la tradición. Esto incluía áreas específicas de la casa y el jardín, así como la posibilidad de realizar actividades culturales y ceremoniales que eran importantes para ella y su comunidad. El acuerdo también incluía la obligación de ambos de mantener comunicación constante y resolver cualquier conflicto futuro de manera conjunta y respetuosa. Al principio, Juan sintió una mezcla de alivio y sorpresa. Por un lado, conservaba lo que había comprado; por otro, entendía que ya no podía tomar decisiones por sí solo, sin considerar los derechos y la historia de Nayeli. Fue un momento de aprendizaje profundo. La vida no siempre permite actuar solo según el deseo personal, y las decisiones más importantes requieren empatía, paciencia y compromiso. Después de la reunión, Juan y Nayeli pasaron un tiempo en la cabaña reflexionando sobre lo que había ocurrido. Hablaron largo y tendido sobre sus expectativas, sus temores y cómo podían convivir de manera armoniosa. Juan confesó que al principio había sentido miedo y confusión, pero que ahora veía la situación como una oportunidad de crecer y aprender. Nayeli, con su calma habitual, le aseguró que la convivencia no tenía que ser un conflicto si ambos mantenían respeto mutuo y comunicación abierta. A medida que avanzaban los días, comenzaron a implementar cambios en la cabaña y en su rutina diaria. Juan aprendió a organizar espacios compartidos, a respetar horarios y a participar en actividades culturales que antes le parecían extrañas pero que ahora entendía como parte esencial del hogar. Nayeli, por su parte, se mostró flexible con algunos aspectos modernos que Juan introducía, como ciertas mejoras en la cocina y la organización del jardín. La colaboración se convirtió en un hilo que unía sus acciones, y poco a poco la tensión inicial dio paso a una dinámica de aprendizaje y respeto mutuo. Sin embargo, el desafío más grande aún estaba por llegar. Una tormenta inesperada azotó la región, provocando daños en la cabaña y en el terreno circundante. Árboles caídos, goteras en el techo y filtraciones de agua pusieron a prueba la paciencia y el trabajo conjunto de Juan y Nayeli. Por primera vez, tuvieron que enfrentarse a un problema urgente que requería acción inmediata. Trabajaron juntos durante días, reparando el techo, asegurando las ventanas y retirando ramas caídas. Cada esfuerzo reforzó su colaboración y les permitió descubrir fortalezas y habilidades que no sabían que tenían. Durante esos días difíciles, Juan comprendió algo fundamental: la cabaña no era simplemente suya ni de Nayeli, sino un espacio que ambos compartían, donde la cooperación y el respeto eran esenciales para mantener la armonía.
Aprendió que los desafíos no siempre se resuelven individualmente y que aceptar ayuda no es una debilidad, sino un acto de inteligencia y madurez. Nayeli, a su vez, mostró un lado de paciencia y liderazgo que dejó a Juan admirado y agradecido. Tras la tormenta, la cabaña quedó en mejor estado que antes. Juan y Nayeli celebraron su logro, conscientes de que habían enfrentado juntos su primer gran desafío real. Este evento fortaleció su vínculo y les permitió ver que, aunque el camino no fuera fácil, podían superar obstáculos siempre que trabajaran como un equipo. Cada tarea realizada, cada problema resuelto y cada momento compartido construyó una base sólida para el futuro. Al final de la parte 4, Juan se encontraba en un punto crítico de su vida. Había enfrentado conflictos legales, culturales y personales, y había aprendido a ver la cabaña no solo como un refugio físico, sino como un espacio simbólico donde tradición y modernidad podían coexistir. La relación con Nayeli, que al principio parecía imposible, se había transformado en una colaboración basada en respeto, comunicación y entendimiento mutuo. Juan comprendió que la vida rara vez sigue el camino planeado, y que las dificultades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento si uno está dispuesto a aprender. La cabaña, que había comprado por impulso pensando en una escapada tranquila, se había convertido en un lugar de desafíos, aprendizajes y descubrimientos que lo transformarían para siempre. Con esto, la historia llega al clímax. Juan ha aprendido a equilibrar su mundo moderno con la tradición de Nayeli, ha enfrentado su miedo y frustración, y se ha dado cuenta de que la vida está llena de oportunidades inesperadas que requieren apertura, respeto y cooperación. La resolución final y las consecuencias de estas decisiones se desarrollarán en la parte 5, cerrando la historia con un desenlace reflexivo y satisfactorio. Tras la tormenta, la cabaña quedó en mejor estado que antes, pero Juan sabía que el verdadero desafío no era solo reparar la estructura, sino consolidar la convivencia y tomar decisiones que aseguraran un futuro estable para él y Nayeli. Los días siguientes fueron un periodo de reflexión profunda. Juan se sentaba en el porche cada mañana, mirando los árboles y el cielo, pensando en cómo había llegado hasta ese punto. Todo había comenzado con un impulso: comprar una cabaña barata para escapar del estrés de la ciudad. Nunca imaginó que su elección lo llevaría a enfrentarse a la cultura de otra comunidad, a un matrimonio inesperado y a lecciones de vida que cambiarían su perspectiva para siempre. Nayeli, por su parte, se mostraba paciente y constante. No buscaba controlar a Juan, sino enseñarle y guiarlo para que comprendiera la importancia de las tradiciones que ella representaba. Ambos habían aprendido a comunicarse de manera clara, respetuosa y sincera. Cada conversación se convertía en un ejercicio de entendimiento mutuo, donde las diferencias culturales se transformaban en oportunidades para aprender y adaptarse. Juan empezaba a sentir que, aunque la cabaña ya no era solo un espacio suyo, se había convertido en un hogar más valioso por todo lo que compartían. El acuerdo legal provisional se convirtió en un marco de convivencia. Juan comprendió que respetar los derechos de Nayeli no significaba renunciar a su sueño, sino enriquecerlo. Aprendió a dividir el espacio, a coordinar actividades y a participar en rituales y ceremonias que antes le parecían extraños, pero que ahora comprendía como símbolos de respeto y armonía. Cada día que pasaba en la cabaña, Juan se sentía más conectado con el lugar y con la historia que guardaba, así como con Nayeli, quien se había convertido en una compañera de aprendizaje y colaboración. A medida que la rutina se consolidaba, surgieron pequeñas celebraciones que marcaron hitos importantes en su convivencia. Preparaban comidas tradicionales juntos, compartían historias de la comunidad y realizaban tareas de mantenimiento en la cabaña de manera conjunta. Juan se dio cuenta de que la cooperación diaria, la paciencia y la comunicación constante eran las claves para superar cualquier conflicto. Incluso los vecinos, que antes miraban con curiosidad o desconfianza, comenzaron a notar la armonía entre ellos y a respetar la forma en que Juan había aprendido a valorar la tradición de Nayeli. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos de tensión cuando surgían desacuerdos sobre cómo manejar ciertos aspectos de la cabaña o sobre la interpretación de algunas tradiciones.
Juan aprendió que la convivencia no era un camino recto, requería adaptación constante, disposición para ceder y comprensión de las necesidades del otro. Cada conflicto se convirtió en una oportunidad para fortalecer la relación y encontrar soluciones creativas que funcionaran para ambos. Por ejemplo, cuando discutieron sobre qué área del jardín podía ser utilizada para ceremonias, terminaron diseñando un espacio compartido que respetaba las necesidades de ambos y, al mismo tiempo, preservaba la estética y funcionalidad del terreno. Un punto de inflexión importante ocurrió cuando Juan decidió involucrarse aún más en la comunidad. Junto con Nayeli, participó en reuniones culturales y actividades de la comunidad apache. Allí conoció a ancianos y líderes que le explicaron la historia de la cabaña, los significados de ciertos rituales y la importancia de los acuerdos matrimoniales tradicionales. Juan comprendió que lo que al principio había visto como un obstáculo legal y personal, en realidad era un puente hacia un mundo más amplio, lleno de historia, respeto y enseñanzas. Cada conversación con los miembros de la comunidad lo ayudaba a integrar las lecciones de Nayeli y a actuar de manera más consciente dentro de la cabaña y su entorno. Con el tiempo, la relación entre Juan y Nayeli se profundizó de manera natural. Ya no se trataba de un matrimonio impuesto por la tradición, sino de un vínculo construido a base de respeto, aprendizaje y colaboración. Compartían responsabilidades, tomaban decisiones juntos y celebraban los pequeños logros del día a día. Juan comenzó a apreciar la paciencia y la sabiduría de Nayeli, mientras ella reconocía su esfuerzo, disposición y respeto hacia la cultura que representaba. La cabaña, antes símbolo de conflicto y sorpresa, se convirtió en un lugar de armonía, aprendizaje y crecimiento personal para ambos. Un evento significativo ocurrió cuando la comunidad los invitó a participar en una ceremonia importante que simbolizaba la unión de familias y la protección de los hogares. Juan, que al principio se sentía intimidado por las tradiciones, participó activamente. Aprendió a respetar los símbolos, a escuchar con atención las palabras de los ancianos y a comprender el valor de la historia que se transmitía. La ceremonia fortaleció su comprensión sobre la importancia de la cooperación y del respeto mutuo, y lo hizo sentir verdaderamente parte de algo más grande que él mismo. Nayeli estaba a su lado, guiándolo y apoyándolo, y ambos compartieron una sensación de conexión profunda con la comunidad y con la cabaña que ahora consideraban un hogar común. La vida cotidiana también se volvió más rica y significativa. Juan aprendió a cultivar el jardín siguiendo técnicas tradicionales, a reparar la cabaña respetando los materiales originales y a organizar los espacios de manera que ambos se sintieran cómodos. Cada tarea era una lección de paciencia, respeto y colaboración. Incluso las actividades más simples, como preparar una comida o limpiar la chimenea, se convirtieron en oportunidades para aprender y fortalecer su relación. Juan comprendió que la verdadera riqueza no estaba en tener la cabaña exclusivamente para sí mismo, sino en compartirla con alguien que valoraba y respetaba su historia. Mientras pasaban los meses, Juan también reflexionó sobre su vida anterior. Se dio cuenta de que la prisa y la falta de conocimiento habían sido los factores que lo llevaron a subestimar la importancia de la historia y la cultura de la cabaña. Ahora, cada acción era más consciente, y cada decisión se tomaba considerando no solo sus necesidades, sino también las de Nayeli y la comunidad. Esta transformación personal fue profunda. Juan ya no era un comprador impulsivo de una cabaña barata, sino alguien que entendía la responsabilidad de respetar la historia, la cultura y la cooperación. En medio de todo esto, Juan y Nayeli comenzaron a planear mejoras que beneficiaran a ambos. Querían que la cabaña fuera funcional, acogedora y respetuosa con la tradición. Decidieron reconstruir algunas áreas dañadas por la tormenta, crear espacios de almacenamiento compartidos y diseñar zonas del jardín donde pudieran cultivar plantas útiles y ceremoniales. Cada proyecto se realizó en conjunto, reforzando la colaboración y la comunicación entre ambos. Con cada tarea completada, Juan sentía un profundo sentido de logro y satisfacción. Otro aspecto importante fue la forma en que Juan aprendió a manejar los conflictos internos. Cada vez que surgía un desacuerdo,
en lugar de reaccionar impulsivamente, se detenía, escuchaba y buscaba soluciones que respetaran los derechos y necesidades de Nayeli. Descubrió que la paciencia y la comunicación eran más efectivas que la imposición o la resistencia. Nayeli, por su parte, también aprendió a ceder en algunos aspectos, reconociendo que el equilibrio entre tradición y modernidad era posible si ambos mantenían respeto mutuo. Al acercarse el aniversario de su llegada a la cabaña, Juan y Nayeli reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Desde la sorpresa inicial hasta los desafíos legales, las tormentas y los conflictos, habían aprendido a trabajar juntos, a respetar sus diferencias y a valorar la historia y la cultura que los rodeaba. La cabaña, que había sido comprada por impulso, se había convertido en un hogar lleno de significado, cooperación y crecimiento personal. Ambos comprendieron que la verdadera riqueza de un lugar no se mide por su precio o tamaño, sino por las experiencias, aprendizajes y relaciones que se construyen en él. Finalmente, Juan sintió una paz profunda. Había aprendido a integrar la tradición de Nayeli con su propia visión moderna, respetando los derechos, valores y expectativas de todos. La cabaña ya no era simplemente un refugio económico o un escape de la ciudad, era un espacio de colaboración, respeto y crecimiento. Cada rincón contaba una historia, cada objeto tenía un significado y cada acción reflejaba la cooperación entre dos personas que habían aprendido a valorar la historia y la cultura del otro. La historia concluye con Juan y Nayeli sentados juntos en el porche, mirando el atardecer. Los árboles se movían suavemente con la brisa, y la cabaña, que había sido el centro de tanto conflicto y sorpresa, ahora se sentía completa y armoniosa. Juan comprendió que la vida rara vez sigue los planes que uno imagina, pero que los desafíos inesperados pueden traer enseñanzas valiosas si se enfrentan con paciencia, respeto y apertura. Nayeli, a su lado, sonreía con tranquilidad, consciente de que habían logrado algo más grande que cualquier acuerdo legal. Habían construido un hogar y una relación basados en entendimiento y cooperación. La cabaña barata que Juan creyó comprar sin preocupaciones se había transformado en un espacio de aprendizaje, crecimiento y armonía, donde tradición y modernidad coexistían, y donde cada día ofrecía nuevas oportunidades de descubrir, compartir y respetar la historia que habitaba en sus paredes.